Hola, Ya, ¿qué tal? hola Rogerio, Jorge te saluda. ¿Cómo está, ingeniero Jorge Rojas? ¿Cómo le va? Todo bien aquí, atentos para este Muy bien. pequeño curso, este pequeño taller de simulación de sistemas de potencia para nuestra maestría que estamos ofertando. Esperemos se vayan incorporando un poco más de Ya, aspirantes. ya, perfecto. Usted me indica. Ahora revisando, tenemos 7 participantes. No sé si nos pueden escuchar. Si nos escuchan, ¿no?
Bien, estimados, muy buenos días. Iniciamos este webinar intitulado Simulación de Sistemas de Potencia en ATP y MATLAB. Es un webinar organizado por la Universidad Politécnica Salesiana, un poco con miras a la maestría en electricidad que está ofreciendo esta prestigiosa universidad para todos los egresados ingenieros eléctricos de nuestro país. Iniciamos. Quería presentarles a ustedes un poco el contenido de este webinar. Primero presentarlo donde es un caso típico, tradicional en la academia. Es un sistema de potencia normalizado y triple E de 9 barras. Una vez hecha la presentación del caso, quería mostrarles digamos, el despliegue del programa principal, el MTP-ATP, y los programas sucedáneos, asociados o subsidiarios, ATP-DRO y PLOT-XY. Comentarles sobre el entorno de programación del ATP-DRO, mostrarles también una primera ejecución de este programa, del MTP-ATP, dentro de la plataforma del ATP-DRO. También desplegar resultados gráficos, poderles desplegar los resultados gráficos a ustedes utilizando otro programa asociado o subsidiario llamado PLOT-XY. Mostrarles a continuación el ambiente de programación en MATLAB Simulink, otro programa que se emplea exhaustivamente en la actualidad para simular sistemas eléctricos de potencia. También presentarles un ejemplo en particular utilizando el MATLAB Simulink, un ejemplo de un circuito eléctrico, un sistema eléctrico de potencia, y finalmente poder comentar algunos resultados de los dos sistemas. Para el caso base y triple E, que sería nuestro primer ejemplo, espero que no nos lleve más de 10 minutos aproximadamente. El objetivo es un poco que todos puedan sepan dónde obtener la información del sistema eléctrico de potencia a fin de poder replicar el ejercicio. A continuación, presentarles formalmente el programa EMTP-ATP y también sus programas asociados, tanto el ATP-DRO como el PLOT-XY, un poco para que se puedan ubicar en la visualización, en el entorno de visualización del programa y de los dos asociados o sucedáneos. Estimo también unos 10 minutos para ello. Presentarles propiamente el entorno de programación del ATP-DRO, que funciona más como una plataforma. Ya estaré ahondando en detalles al respecto de cómo funciona estos programas. Estamos hablando de varios. Estimo unos 5 minutitos para ello. Finalmente, cómo ejecutar un programa, ya digamos un circuito, un sistema eléctrico de potencia ya montado en ese programa. Es un tiempo muy cortito, de 2 minutitos. También desplegar los resultados gráficos utilizando el PLOT-XY. Me voy a explayar un poquito más en ello, unos 5 minutos. Y a continuación mostrarles el ambiente de programación en MATLAB Simulink, que probablemente nuestros participantes del webinar estén un poquito más acostumbrados. Ciertamente es un programa más conocido aquí en el país. Estimo mostrarles un ejemplo de un sistema eléctrico de potencia utilizando Simulink. Simulink está, digamos, asociado al ambiente de programación en MATLAB. Estimo unos 5 minutitos para ello. Poder correr ese programa con el ejemplo para que ustedes le puedan visualizar otros 5 minutitos aproximadamente, y tal vez
explayarme en comentarios más bien técnicos sobre los resultados de ese ejercicio en particular. Me estimo unos 10 minutitos, tras los cuales entonces estoy abierto a preguntas e inquietudes que ustedes tengan a bien hacer. Empecemos entonces con un punto que es muy importante para un docente, las rúbricas. Eso usualmente en un salón de clases al inicio de cualquiera de las asignaturas, tanto en el programa de pregrado como en el posgrado, el docente usualmente se detiene unos minutitos para explicar un poco cómo va a hacer para trabajar con sus docentes, ¿no? Un poco las exigencias académicas asociadas a los cursos, ¿no? En este caso yo lo he dejado básicamente como una nota a ser cubierta, pero sin mayor detalle porque estamos trabajando en un webinar. Sí me gustaría explayarme un poquito más en la bibliografía básica. En la bibliografía que se empleó para este pequeño webinar, es una bibliografía que yo diría que más que básica es una bibliografía clásica. En el caso de un sistema eléctrico de potencia normalizado IEEE, un sistema de transmisión de 9 barras, como podría ser de 30 barras o de 300 barras, usualmente nosotros acudimos a una bibliografía donde aparezca el ejercicio, si no parcial, totalmente desarrollado. Es el caso de Anderson y Fuad, un libro esencial. Hago insistencia en el tema que es clásico porque tal vez tenga algunos años. La última edición yo tengo entendido que es del año 2002, pero sin embargo es absolutamente básico poderlo citar, puesto que allí se desarrolla el ejercicio en forma bastante detallada. Hay otro libro clásico para nuestro segundo ejemplo, donde vamos a visualizar un equipo que se utiliza mucho en electrónica potencia llamado STATCOM, y para ello otro libro también clásico es el de Hingorani y Hyungi, Understanding Facts, ¿no? Es un libro también de hace cierto tiempo, pero es una bibliografía que, siendo clásica, es absolutamente indispensable de citar. He querido también complementar con alguna bibliografía adicional. Básicamente se tratan de páginas web. Las dos primeras que he querido mostrar en esta diapositiva son páginas web asociadas al uso de los programas EMTP-ATP, la primera cita, y la segunda cita que corresponde a MathWorks, que es la página de apoyo para América Latina que ofrece la gente, los programadores de MathWorks, los creadores del programa MATLAB Simulink. Hay otra bibliografía complementaria que yo he colocado allí, básicamente asociado a los ejemplos que en detalle vamos a comenzar a ver. En efecto, este es nuestro primer caso. Es un sistema normalizado IEEE de transmisión de 9 barras. Es un sistema lo suficientemente grande como para que valga la pena ser simulado con un simulador, por ejemplo, utilizando el EMTP-ATP. Un sistema así resuelto, digamos, a mano, un sistema que resulta tremendamente largo, extenso, con muchas horas de aplicación en el área académica. El uso de los programas de simulación digital que han surgido en los últimos 30, 40 años, le permiten a un ingeniero eléctrico poder lidiar con sistemas eléctricos de potencia que sean mucho más grandes. Por ejemplo, este sistema de 9 barras. Es lo suficientemente pequeño como para que pueda ser manejado con relativa rapidez en un ejercicio que podemos desarrollar en cualquiera de las clases de la maestría. Basta que nuestros estudiantes puedan tener acceso a una portátil y puedan desarrollar el ejercicio rápidamente.
En teoría, en un par de horas aproximadamente ya deberíamos tener resultados, iniciando el montaje, obviamente, con la información disponible desde cero. Este es el sistema, en efecto, que yo les estoy planteando para el día de hoy. Un sistema de 9 barras, con 3 generadores. El generador número 1 es un generador slack, un generador swing, digamos el generador más fuerte. Los otros 2 generadores son considerados en un programa clásico, Newton-Raphson, como barras PB. Y tenemos 3 barras de carga, ubicados en los nodos 5, 6 y 8 respectivamente. Aquí podemos observar un unifilar con, digamos, la información de las líneas de transmisión en cuanto a las impedancias de cortocircuito de los transformadores. Sin embargo, la bibliografía que yo les cité como clásica, el libro de Fuad Anderson, por supuesto que se explaya en todos los detalles necesarios y suficientes, ¿no?, para poder armar el circuito eléctrico de potencia desde cero. Aquí hay, digamos, otra información también obtenida del Internet. En Internet, sin duda alguna, algunas páginas de Internet, sin lugar a dudas, sobre todo las páginas de orden académico de algunas universidades a nivel internacional, ofrecen muchos de estos casos, con mayores o menores diferencias entre ellos. Sobre todo cuando están atentos, digamos, a algún estudio específico, un estudio en particular. Aquí también estamos observando información, digamos, de los generadores, de los 3 generadores, información que es muy importante, obviamente, para montar el caso. En el MTP-ATP, por ejemplo, información de los parámetros de los 3 transformadores, la información de las líneas de transmisión. Tenemos sus longitudes, los parámetros de secuencia 0, los parámetros de secuencia positiva, la información correspondiente a las 3 cargas, y finalmente un despliegue que me permite ya introducirles a una de las capacidades que tiene el MTP-ATP, que es la posibilidad de poner información textual en la misma plantilla de trabajo. Eso lo permite el ATP Draw, que ya les estaré explicando un poquito más adelante. Se trata de una plataforma con la cual podemos manejar el programa principal, que es el MTP-ATP, así como el plot XY. Aquí tenemos en el recuadro rojo, cerrado en recuadro rojo, dentro de la plantilla, la información básica que nos permite montar, ya citada propiamente del libro de Anderson Fuad. Me permiten, por favor, hacerles una pequeña introducción al MTP-ATP. Es posible que sea un programa no tan conocido entre nuestros profesionales del país. El ATP-LMTP o MTP-ATP, también se le conoce, es, digamos, un programa de simulación de circuitos eléctricos de potencia desarrollado por el Dr. Domen y el Dr. Scott Meyer. Sin duda, ellos fueron los iniciadores del programa, pero, por supuesto, muchos profesionales en el área académica vienen juntando esfuerzos para ir transformando, modernizando el programa. Es básicamente intervención de académicos a nivel internacional. Es un perfil de programa que es ligeramente diferente al caso del MATLAB Simulink. MATLAB Simulink tiene un perfil, digamos, como programa privado, tiene un perfil ciertamente algo diferente. Es decir, una serie de programadores a los cuales se les paga para trabajar 8 horas al día, 40 horas a la semana o tal vez más, para ir mejorando conforme van saliendo las nuevas versiones y de acuerdo a los comentarios que hagan los consumidores, por llamarlos de alguna forma, que son, digamos, la empresa privada, como también pueden ser algunas empresas públicas, ¿no?, a nivel internacional. En cambio, el MTP-ATP tiene un corte más académico. Es básicamente la contribución de los academicistas a nivel internacional de las diferentes universidades, lo que hacen que el programa pueda mejorar cada cierto tiempo.
Desde el punto de vista de la línea del tiempo, el año de nacimiento del MTP-ATP es 1963, en el Instituto Tecnológico de Múnich, donde tenemos el doctor Domen como estudiante recién graduado, va a iniciar su maestría, posteriormente va a concluir su doctorado, y es él el de la piedra angular de este programa. Es un programa que básicamente se enfoca, su fuerte, digamos, principal, en el cálculo de fenómenos de eventos transitorios. Ese es el fuerte, ese es, digamos, el plus que ofrece el MTP-ATP. Un hito crítico importante de la línea del tiempo es en el año 1990, porque allí está la introducción del ATP-DRO. El ATP-DRO es un nombre similar al ATP, no es, sin embargo, el programa ATP-MTP o MTP-ATP, pero es la plataforma mediante la cual nosotros podemos trabajar de manera mucho más sencilla con el programa principal, el ATP, y también nos permite desplegar otros programas. Uno de ellos, muy utilizado para desplegar la información de los resultados gráficos, es el plot XY. El programa fue inicialmente concebido para la resolución de transitorios electromagnéticos en redes eléctricas. Es decir, en realidad, un circuito eléctrico de potencia se puede traducir, desde el punto de vista matemático, como una serie de ecuaciones diferenciales, tal vez en algunos casos ecuaciones con derivadas parciales. Y el programa es capaz de resolver esas ecuaciones diferenciales o ecuaciones en derivadas parciales de manera muy eficiente. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la base de funcionamiento del programa? Pongamos el caso de un inductor. Cuando nosotros estamos interesados en conocer, dado el voltaje, conocer cómo se comporta la corriente, nosotros necesitamos resolver una ecuación que en el fondo es una ecuación integral. Esconde una derivada, pero al final cuando despejamos, ese despeje origina una ecuación integral. Ahora hay muchos métodos en matemática para poder resolver una ecuación diferencial, una ecuación integral. En concreto, el MTP-ATP basa su fortaleza, por llamarlo de alguna forma, la rapidez que exhibe el programa, en la aplicación de la regla o el método trapezoidal de integración. Dicho de otra forma, el programa lo que hace es utilizar la regla trapezoidal de integración, en la que estamos viendo desplegarse en las diapositivas que les estoy mostrando. Para el caso de un inductor, por ejemplo, entonces son estas las ecuaciones que aplican. Al final nosotros podemos expresar la corriente en el inductor como una suma de dos términos. En la primera ecuación que estamos visualizando aquí en la diapositiva, un primer término que depende, digamos, de la información que tenemos disponible en el momento presente de la simulación, el momento t, y una segunda componente que estoy señalando ahora en la diapositiva, está I sub km, que depende esencialmente de toda la información disponible en el tiempo anterior de simulación, es decir, t menos delta t. Es decir, nosotros podemos calcular la corriente si utilizamos el método que emplea el MTP-ATP como una suma de dos componentes, una en t y otra en t menos delta t, con un parámetro R, es un parámetro artificial en este caso, porque una inductancia ideal pues carece de resistencia, pero la resistencia, en este caso una resistencia artificial, viene dado por la ecuación recién desarrollada, 2L dividido para delta t. Así, lo que hace el programa es dividir en estos dos términos, y el término t menos delta t es un término que se le conoce con el nombre de variable histórica. Cuando tenemos varias variables históricas, entonces estamos hablando de un circuito donde tenemos varios inductores, así como capacitores, así como resistencias.
Dicho de otra forma, yo puedo transformar un circuito eléctrico de potencia que contiene inductancias, capacitancias y resistencia, es decir, elementos pasivos, los puedo transformar según este algoritmo que hemos desarrollado en este par de ecuaciones, en las diapositivas anteriores, como si se tratasen de elementos pasivos exclusivamente resistivos. En caso de la inductancia, una resistencia artificial de valor 2L dividido para delta T. En el caso de una capacitancia, una resistencia artificial de valor delta T dividido para 2C. En el caso de un elemento resistivo puro, se conserva igual. Y eso en paralelo con fuentes de corriente, que estamos observando aquí en la diapositiva, fuentes de corriente que son consideradas variables históricas. Es decir, fuentes de corriente en un circuito, en el análisis de circuitos eléctricos tradicional que nosotros vimos en cursos de pregrado en ingeniería eléctrica y electrónica. Siendo así, cualquier circuito eléctrico se puede transformar, por tanto, en fuentes de corriente en paralelo con resistencias artificiales. Digo artificiales porque no están asociadas, digamos, a una resistencia que exista realmente en el parámetro correspondiente. Así, un sistema eléctrico de potencia de n barras, por ejemplo, en este caso de 5 nodos, uno considerado de tierra, otros 4 nodos, por ejemplo, podemos convertirlo en un circuito eléctrico análogo, por llamarlo de alguna forma, transformado, por llamarlo de alguna forma, pero con resistencias en paralelo con fuentes de corriente, muchas de ellas son fuentes de corrientes variables históricas. Cuando estamos hablando, obviamente, de un sistema eléctrico de potencia, estamos hablando de un arreglo o de una aplicación de la ecuación en forma matricial, con vectores y matrices. Eso es inevitable, ¿no? Donde algunos de los vectores, una parte de la información es sin duda datos y otra parte de la información es incógnita. Desplegado, digamos, con mayor rigurosidad matemática, vamos a utilizar el subíndice A para voltajes desconocidos y el subíndice B para voltajes conocidos. En consecuencia, el arreglo matricial con submatrices y subvectores lo tenemos desplegado en las diapositivas como lo estamos observando. Pongamos un ejemplo en particular. Un circuito de una sola malla. Nos proponen tres parámetros: parámetro resistivo, un parámetro inductivo, un parámetro capacitivo en esa única malla. Por tanto, estamos hablando de un total de 4 nodos. Uno de ellos es de tierra. El nodo número 3 en esta diapositiva es un nodo cuyo valor de voltaje o de tensión es previamente conocido, porque está, digamos, asociado a una fuente forzante de voltaje de valor de 200 voltios. Por tanto, son desconocidas los voltajes en los nodos 1 y 2 respectivamente. Entonces, según el algoritmo que utiliza el programa EMTP-ATP, este sistema eléctrico tan sencillo de una sola malla lo podemos transformar en un sistema también con elementos pasivos, pero todos esos elementos pasivos son resistivos y se encuentran, digamos, asociados algunos de ellos con fuentes de corriente que ya hemos comentado, funcionan un poco más como variables de carácter histórico. Es decir, información que se conoce actualizada en el instante anterior del simulador, en el tiempo t menos delta t. Así, en nuestro caso en particular, por ejemplo, tenemos un sistema de 2×2, porque son E1 y E2 las variables desconocidas en los nodos 1 y 2, desconocidas en el nodo 3 conocido, y así como en el nodo 4. Si suponemos un paso de integración, vamos a poner el caso de que sea, por ejemplo, 250 microsegundos, nuestro delta t. Entonces, según las ecuaciones que hemos visto rápidamente en las diapositivas anteriores, podemos hacer el cálculo, sin duda alguna, de las resistencias artificiales, de la inductancia y de la capacitancia, siendo que la resistencia original del circuito pues no cambia, ¿no? Tiene su valor constante igual a 200 ohmios.
En el caso del valor de la resistencia en la inductancia, haciendo la sustitución correspondiente nos da 800 ohmios, y en el caso de la capacitancia, haciendo la sustitución respectiva, 0,125 ohmios. Y allí la ecuación matricial que estamos viendo desplegada en la parte inferior de nuestra diapositiva. Con estos valores ya sustituidos, como estamos observando aquí en el cintillo superior, ya podemos despejar, es lo que hace el programa, en caso de que nosotros estuviésemos reproduciendo en una hojita, en un cuaderno, lo que hace este programa EMTP-ATP, nosotros ya estaríamos en capacidad de poder despejar nuestro vector de voltajes o de tensiones. Finalmente, haciendo la inversión de la matriz que tenemos aquí al lado izquierdo de la ecuación, nos da el resultado, el programa nos daría el resultado de 164,44 y 22,22 para las tensiones en los nodos 1 y 2 respectivamente. Y con ello podemos hacer el cálculo de las corrientes que están circulando en la resistencia original, en la inductancia, en el inductor, y en la capacitancia, en el capacitor. Como se trata de una sola malla, ustedes pueden observar que el resultado para el primer instante de tiempo, digamos la primera iteración de la corrida de nuestro programa, es 0,1778 amperios para los tres parámetros, porque se encuentran, como les comentaba, en una sola malla. Así también yo puedo actualizar ya por primera vez, mi primera iteración, estas fuentes de corriente históricas que yo les estaba comentando, I1, 2 y 2, 0. Una vez actualizado esa información, ya conozco el circuito con toda exactitud para la primera iteración, el primer paso de integración o primer delta T, y puedo reiniciar el cálculo para el segundo paso de integración o la segunda iteración si ustedes prefieren. Tenemos de nuevo planteada la ecuación matricial, pero para el caso de la segunda iteración, ya con una actualización de la información de las variables históricas que estamos viendo en el primer vector del lado derecho de la ecuación matricial. Haciendo la sustitución y despejando el vector de nuevo, E1, E2, tenemos una nueva solución para esta segunda iteración. Dos valores diferentes de 121,78 y 93,33 voltios respectivamente para los dos nodos. Este es básicamente el corazón del programa EMTP-ATP. Él utiliza únicamente la regla trapezoidal de integración para resolver las ecuaciones diferenciales. Y en consecuencia, yo diría como docente que es uno de los éxitos que ha tenido este programa en el uso, en su principal uso, ¿no? Que son los eventos electromagnéticos, los eventos transitorios de carácter electromagnético. Es la fortaleza que tiene el programa para resolver las ecuaciones diferenciales e integrales de forma sumamente rápida. Utilizar el método trapezoidal de integración para resolverlas. Eso me parece que es el principal fuerte, la principal ventaja que ofrece el EMTP-ATP a propósito de poder resolver transitorios electromagnéticos. Con esta segunda iteración, nosotros podemos hallar las corrientes de nuevo en los tres parámetros que se encuentran en la misma malla. Obtenemos un valor diferente de 0,3911 amperios para los tres parámetros, el resistivo, el inductivo y el capacitivo, pudiendo, por tanto, también actualizar las nuevas fuentes de corriente históricas y poder entonces iniciar una tercera iteración. Yo he querido mostrarles en estas diapositivas estas dos muestrarios, ¿no? Pequeñitos, de cómo en dos iteraciones es capaz de resolver el programa un circuito eléctrico de una sola malla. Cambiando un poquito el tema, permítanme presentarles el preprocesador, ese es el nombre técnico oficial, del ATP-DRO. El ATP-DRO funciona como un preprocesador gráfico. Más que digamos que la función complementaria, ¿no? Que del preprocesador
es un poco la de trabajar como plataforma, que nos permite trabajar nuestro programa principal, que es el ATP propiamente, y otros programas de procesamiento gráfico, como puede ser el Plot XY. Entonces tiene ambas funciones, ¿no? Funciona como preprocesador gráfico y funciona también como plataforma para manejar el programa principal y el programa de procesamiento gráfico de nuestros resultados. Así luce cuando uno apertura por primera vez la plataforma ATP Draw, sin haber cargado ni siquiera un ejercicio. Y así luce cuando hemos cargado, por ejemplo, un ejercicio, que es el ejercicio que yo les había planteado en diapositivas anteriores, nuestro sistema IEEE de 9 barras en transmisión. Ahí se puede visualizar, digamos, en forma somera, no sin mucho detalle, digamos, como si se tratase de un unifilar, un diagrama unifilar, en realidad no lo es. Con todo detalle ofrece un diagrama trifilar, pero lo ofrece en forma gráfica. En los orígenes del programa, por supuesto, no funcionaba así. En los orígenes el programa funcionaba con una codificación, ¿no? Que había que introducir un poco utilizando el antiguo lenguaje de programación Fortran, en el que originalmente lo programó el doctor Dome. Pero obviamente que con el advenimiento, digamos, de la programación orientada a objetos, necesario se hizo que surgiera este preprocesador gráfico, ¿no? Para manejar el programa de manera mucho más sencilla. Desde el punto de vista visual, solamente es necesario, digamos, accesar a una base de datos y como, digamos, piezas de un Lego, guaguitos, podemos ir armando nuestro circuito eléctrico. De forma muy similar a como se hace con el MATLAB Simulink, utilizando el ambiente de programación específicamente del Simulink dentro de MATLAB. En forma similar, entonces, lo ofrece el ATP Draw. Precisamente es un poco el nombre del programa, ¿no? ATP Draw nos permite dibujar como si estuviésemos en ATP. Y así luce un sistema de 9 barras cargados, como yo les había ofrecido en diapositivas anteriores en nuestro diagrama unifilar, en donde nosotros podemos incluso añadir información textual. Ustedes ven allí encerrado en un rectángulo color rojo, la información textual, por ejemplo, de los cálculos asociados, digamos, a la información original que se extrajo de la bibliografía clásica del Fuad Anderson, y que sirven esos cálculos para poder verter en propiamente el circuito eléctrico de potencia. Yo he dejado, en este caso en particular, esos cálculos, pues para que un estudiante de nosotros de pregrado o de cursante de la maestría pueda revisar esos cálculos en detalle y no se pueda, no tenga chance de perderse, ¿no? Sino que pueda construir exitosamente, pueda reproducir exitosamente el circuito eléctrico de potencia, en caso de que no lo tenga hecho, ¿no? Una de las características que ofrece el MTP-ATP como programa de simulación de eventos transitorios es que él es capaz de correr un flujo de carga. Es conocido por nosotros, profesionales en el área de ingeniería eléctrica, que es necesario obtener resultado de un flujo de carga previo a montaje de un circuito eléctrico de potencia con miras a hacer alguna clase de análisis. Es un análisis, digamos, de el comportamiento transitorio, el comportamiento dinámico de las máquinas en el caso de la ocurrencia de una falla trifásica, por poner un ejemplo que es el que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, cuando ocurre eso, ustedes pueden observar que el programa gráficamente, es decir, ya desde la plataforma gráfica del ATP Draw, ofrece un resultado de nuestro flujo de carga. Lo podemos ver en color verde, ¿no? La información, digamos, de los flujos de potencia, de los flujos de corriente y de las tensiones en cada una de las barras.
Nosotros podemos controlar desde el preprocesador gráfico los parámetros esenciales de cualquier corrida, en particular de nuestra corrida. Podemos observar en la primera línea el delta T, que es el tiempo de simulación, del paso de simulación de nuestro programa, del que depende el método de integración trapezoidal, nuestro delta T que estábamos comentando en diapositivas anteriores. Eso está ubicado aquí en nuestra primera línea, en el cuadro encerrado en rojo. En nuestra segunda línea, el tiempo máximo que esperamos que dure nuestra simulación. En este caso, yo les he querido desplegar un resultado de la simulación de nuestro IEEE de 9 barras para un tiempo máximo de 20 segundos. Los demás son parámetros que nos permiten controlar cómo interpreta la información el programa ATP. Así luce una corrida de nuestro programa. Le abre automáticamente una pequeña pantalla, como si estuviese trabajando en MS2, y ofrece una breve salida gráfica de los resultados. Breve porque esa pantalla, así como se ha aparecido en nuestro procesador, en nuestra computadora, en nuestro portátil, pues va a desaparecer eventualmente. Pero la información, tanto del resultado gráfico como del resultado numérico, incluso va a ser disponible después de la corrida de nuestro programa. Pero así luce cuando está corriendo. Apretamos una tecla de acceso rápido, F2, en nuestro ATP Draw y se despliega esa pantalla. También se desplegaría en el caso de que hubiese algún error. El programa es lo suficientemente amigable como para mostrar una serie de errores que los tiene ya numerizados, indicados ya con una clave numérica, y nosotros podemos accesar, digamos, también como si fuese una especie de diccionario donde para cada uno de los errores nosotros podemos visualizar cuáles son las posibles opciones de solución para resolverlo y que nuestro circuito pueda correr exitosamente. Aquí a continuación tenemos el despliegue de nuestro postprocesador gráfico PlotXY. De la misma plataforma en la que estamos trabajando el ATP Draw, podemos, con una tecla rápida, la opción F8, podemos ejecutar automáticamente, en caso de que haya habido éxito en nuestra corrida, podemos ejecutar rápidamente nuestro programa de procesamiento gráfico o procesamiento posterior o postprocesador PlotXY. Es un programa sucedáneo muy utilizado también por academicistas para desplegar los resultados que hemos obtenido en nuestra corrida del MTP-ATP. Aquí, por ejemplo, en recuadro rectangular en rojo, podemos observar el nombre que le dimos a nuestro archivo base, el número de variables que se tomó la decisión de disponer gráficamente y el número de puntos que en total exhibe como resultado el programa con un tiempo máximo aquí de simulación que yo modifiqué, por ejemplo, de 20 a 2 segundos. El programa, el PlotXY, permite también la opción de cargar varios archivos a la vez. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un resultado gráfico del PlotXY. En este caso en particular, como estamos interesados en estudiar cómo se comportan dinámicamente los ángulos de las máquinas 2 y 3 respecto a la máquina principal, ubicado en la barra slack, o la máquina swing, estamos interesados en ver cuál es ese comportamiento de los diferenciales angulares de los rotores de las máquinas respecto a la máquina principal o swing. Ahí estamos observando las gráficas correspondientes a los diferenciales angulares, tanto para la máquina 2 como para la máquina 3. Como ustedes creo ya se han dado cuenta, uno no solamente puede guardar información textual en nuestra plantilla de trabajo, sino que también podemos guardar la información gráfica que hemos obtenido del PlotXY y pegarla en la plantilla, cerrar si nosotros queremos y
ese archivo en particular y abrirlo en cualquier otro momento y volver a visualizar tanto la información textual como la información gráfica. Es decir, nos permite el ATP Draw accesar a información visual e información escrita cuando lo querramos. Una vez que hayamos pegado como imágenes el resultado gráfico o hayamos tecleado la información textual de interés. Eso sobre todo es muy útil cuando estamos analizando varios escenarios, por ejemplo, para un mismo sistema base. Tenemos ya resultados gráficos o información textual, digamos, de inicio, que podemos acceder en el acto, una vez que abrimos la plantilla correspondiente de nuestro caso base, o bien de los diferentes escenarios en los que estemos estudiando. Y no hacerlo, digamos, vertiendo esa información a un documento en Word o en Excel, tal vez, o tal vez como una figura en Paint. No los permite incrustar directamente en la plantilla de trabajo. Por ejemplo, en este caso yo estoy interesado en estudiar el evento transitorio de una falla trifásica que ha ocurrido en algún momento en particular, y quiero extender mi tiempo de simulación a los 20 segundos que les había comentado un poquito antes, un poco para ver cómo se comportan los diferenciales angulares de los rotores de las otras dos máquinas respecto a la máquina principal. Y como estamos observando en nuestra gráfica en plot XY, nos damos cuenta que los diferenciales angulares comienzan a crecer sin control. Yo he querido, digamos, resaltar en un recuadro en color rojo el inicio del evento de la pérdida de estabilidad de las dos máquinas G2 y G3 respecto a la máquina principal, a la máquina ubicada en barra slack o máquina swing. Allí eventualmente las máquinas van a perder el sincronismo porque no se están comportando de forma similar a cómo se comporta el ángulo del rotor de la máquina número 1. Entonces, cuando revisamos los datos, nos damos cuenta que ha habido un error a propósito, que yo he querido desplegar en estas diapositivas. Se revisan los datos, uno se da cuenta del error, se cambia el parámetro correspondiente para la máquina, y cuando se hace el cambio y volvemos a correr, ya obtenemos un resultado que a todas luces indica estabilidad en las máquinas y por tanto estabilidad del sistema eléctrico de potencia de 9 barras y AAA. En efecto, las diferencias angulares de las máquinas se comportan en forma acotada. Ya no crecen indefinidamente como lo habíamos visto en la gráfica anterior, sino que ahora tienden a un régimen cuasi permanente, si utilizamos el término técnico correspondiente. Cuando nos acercamos, cuando efectuamos un zoom, cosa que podemos hacer con mucha facilidad en nuestro plot XY, forma dinámica, observamos una ventana de tiempo entre 0 y 1 segundos. Entonces observamos cómo hay un máximo acotado. Yo lo he querido resaltar aquí en azul celeste, un máximo para las diferencias angulares de las máquinas, y luego de alcanzar ese máximo parecen estabilizarse en el régimen cuasi permanente. Lo observamos en el recuadro rectángulo de mayor anchura. Así lucen las oscilaciones. Son oscilaciones asociadas a las máquinas, a nuestras máquinas eléctricas, porque en el primer archivo que acabamos de observar, no he simulado a propósito ni el control del gobernador ni el control de la excitatriz de ninguna de las tres máquinas. Entonces observamos, digamos, esta característica peculiar de oscilación de las máquinas. En caso de que nosotros quisiéramos modelar el control tanto del gobernador como de la excitatriz de las máquinas, nosotros tendríamos un resultado similar al que yo les estoy ofreciendo ahora en esta diapositiva.
También eso me permite aprovechar la oportunidad para comentarles que en el MTP-ATP no solamente hay la posibilidad de montar, entre comillas, un sistema eléctrico de potencia, es decir, armar todo el sistema, el circuito eléctrico de potencia, sino que también me permite un sistema o sistemas, subsistemas de control asociados. Todos los sistemas de control que sean necesarios, por ejemplo, para el control de las máquinas sincrónicas involucradas en este caso en particular. Y si es el caso, por ejemplo, de utilizar electrónica de potencia, también lo podríamos hacer. Yo he querido mostrar el ejemplo de electrónica de potencia para otro sistema eléctrico de potencia diferente, utilizando otra plataforma que tal vez a ustedes les es más familiar, que es el MATLAB Simulink. El MATLAB Simulink es una herramienta que también se utiliza en sistemas eléctricos de potencia. Tal vez se utiliza más en nuestro país. Con todo, yo también les quería ofrecer, probablemente a título más bien ilustrativo, seguramente para muchos de ustedes, ¿no? Como el programa tiene un corte, digamos, más tipo empresa privada, ¿no? Hay una documentación que no es que no la tenga el MTP-ATP, también existe, pero digamos, es un poquito más difícil de accesar. Una vez que se tiene, sin embargo, es una documentación fácilmente revisable. En el caso del MATLAB Simulink, podemos accesar a esa información vía online, una vez que nosotros hemos instalado el programa. No solamente accesar a esa información, sino a una serie de archivos ya diseñados, ya simulados. Incluso algunos de ellos tienen una explicación desde el punto de vista técnico, para que nosotros le podamos hacer un seguimiento. A muchos ejemplos que están disponibles en la página de MathWorks, que es la página web de mantenimiento del MATLAB Simulink. Por ejemplo, aquí estamos viendo en las diapositivas un caso en particular que he rescatado de electrónica potencia, el caso de un STATCOM. Es un equipo utilizado en electrónica de potencia. Es un equipo muy similar en su operación al caso de un SBC o un SBS. Es un equipo de compensación de potencia reactiva que se le utiliza para ofrecer una respuesta dinámica eficiente en el caso de la ocurrencia, por ejemplo, de una falla en un sistema eléctrico de potencia. Entonces, desde la misma página de documentación de MathWorks, nos ofrecen una explicación, aquí en este caso en inglés, de cómo es la dinámica de este STATCOM, por ejemplo, en un sistema eléctrico de potencia en particular. Es un sistema eléctrico de potencia, permítanme moverme un poquito a esta diapositiva, es un sistema eléctrico de potencia relativamente pequeño, ya no es de 9 barras, un sistema a lo sumo de 3 barras. Han simulado, en este caso, 2 sistemas eléctricos de potencia, funcionan ambos como barras swing. El MATLAB Simulink, dentro de una librería en particular que se llama SimPowerSim, ofrece la posibilidad de desplegar una serie de elementos asociados a los sistemas eléctricos de potencia. En este caso en particular, el equivalente con niveles de cortocircuito trifásico de 2 sistemas eléctricos de potencia, con sendas líneas de transmisión que aquí han ubicado, entre barra 1 y barra 3, 2 líneas de transmisión, fueron simuladas con parámetros distribuidos, una posibilidad de simulación que ofrece el MATLAB Simulink, de 300 kilómetros de longitud cada uno de las líneas de transmisión, y en medio de las líneas de transmisión en barra B2 tenemos instalado nuestro STATCOM. Tenemos unas 3 cargas disponibles. Tenemos la posibilidad de simular una falla, en este caso una falla trifásica, para ver el comportamiento del STATCOM.
Y tenemos un área, digamos, desplegada acá gráficamente que nos permite visualizar, estudiar los resultados que estamos obteniendo en este evento en particular de una falla trifásica para dos sistemas eléctricos de potencia con un STATCOM en medio de un par de líneas de transmisión. La explicación correspondiente que yo les estaba comentando en documentación. Y aquí un despliegue, un primer despliegue similar a como lo ofrece el postprocesador PlotXY en el caso del MTP-ATP, pero aquí para el caso del Simulink dentro del ambiente de programación MATLAB Simulink. Aquí, por ejemplo, estamos observando un par de gráficas del comportamiento del STATCOM para hacer seguimiento a una referencia, bien sea una referencia negativa o una referencia positiva. El STATCOM está siguiendo de forma aproximada esa referencia. Esa forma aproximada está relacionada con el comportamiento tanto del sistema eléctrico de potencia como los sistemas de control asociados al STATCOM. Pudiéndose esta diferencia o este error que se está produciendo, diferencial, digamos, entre este valor de la referencia y el seguimiento que ofrece el STATCOM, se puede modificar para hacerlo exacto con precisión, o en el caso de que tengamos dos o más equipos, poder compartir la carga de la compensación reactiva, que en este caso podría estar ofreciendo el STATCOM en este sistema eléctrico de potencia. Aquí, por ejemplo, el comportamiento dinámico del STATCOM frente a otro equipo, probablemente familiar para ustedes, un SBS o un SBS, que es un equipo que también se lo utiliza en compensación reactiva, sobre todo para enfrentar a la situación de una falla trifásica, como es este caso en particular. En el caso muy similar al PlotXY, nosotros tenemos la posibilidad de, con el cursor en forma gráfica, poder estudiar, digamos, si queremos mayor precisión en la información, digamos, numérica que nos ofrece el postprocesador gráfico. En este caso nosotros podemos con los cursores en una figura generada dentro de Simulink, podemos acercarnos, digamos, a los valores numéricos de los resultados en caso de que nosotros estemos interesados en algunos de esos valores numéricos. Eso es básicamente lo que yo les había preparado para ustedes en este webinar. Digamos, un ligero asomo o un repaso sin mucha profundidad de cuáles son las capacidades que puede ofrecer estos dos simuladores de circuitos eléctricos. El uno, digamos, enfocado básicamente a lo que son eventos transitorios en sistemas eléctricos de potencia, y MATLAB Simulink, Simulink dentro de MATLAB, un poco más enfocado a la parte del régimen permanente, pero no por ello no puede efectuar corridas en el caso de eventos transitorios. También tiene la disponibilidad de hacerlo sin ninguna dificultad. Si tal vez alguien tiene alguna preguntita, alguna inquietud, algún comentario tal vez, entonces bienvenidos. Ya, aquí me están haciendo una pregunta vía chat. Me hacen la consulta de si en el programa MTP-ATP es posible realizar la simulación de la corriente de inicialización de inrush en un transformador de potencia, incluido dentro de un sistema eléctrico de potencia. En efecto, existe la posibilidad de simular en el MTP-ATP un transformador de potencia. Se le puede colocar, se puede modelar y simular correspondientemente la rama de magnetización con todo detalle, en forma muy similar a como se hace en MATLAB Simulink, RM y XM. También se puede colocar los parámetros de cortocircuito
RCC y XCC, y es también posible la introducción de elementos no lineales. Me parece va un poco enfocada a su pregunta. En efecto, es posible para un transformador de potencia cargar la opción de saturación, la curva concretamente de saturación, con todo detalle. Incluso es posible con un programa adicional generar la curva de histéresis y no solamente la curva de saturación, de tal forma que podemos estudiar la corriente de inrush en un transformador de potencia. Incluso se puede desplegar la posibilidad o la opción de colocar transformadores de corriente, con la situación inclusive de los transformadores de corriente, que es un problema, digamos, técnico asociado al estudio, digamos, de las corrientes que se producen en un evento de falla. Entonces la respuesta es sí, sin duda. El programa tiene la posibilidad de colocar tanto la curva de saturación como la curva de histéresis en un transformador de potencia. Sí, me preguntan también acá si el ATP es un programa de libre acceso. A ver, sí y no. Sí es de libre acceso porque nadie tiene que pagar ni un solo centavito para utilizar el programa. Desde ese punto de vista, el programa, el ATP-MTP, es un programa de libre acceso. No así otras versiones del MTP, que sí, digamos, tienen un desarrollo privado por las empresas privadas y entonces sí piden, digamos, el acceso con diferentes montos de pago, ¿no? Si habría que accesar una llave, como ocurre con tantos otros programas de simulación. Pero no es de libre acceso en el sentido de que uno lo pueda bajar de una página web ni nada por el estilo. En efecto, uno tiene que, digamos, en la academia, o bien asociarse a un docente, un profesor, un magíster o doctor, y trabajar con ese doctor que ya tiene esa licencia previa, porque él la ha solicitado, o bien en el caso de un particular especialista, ingeniero o magíster o doctor, tiene que hacer la solicitud correspondiente a una serie de grupos de trabajo, por llamarlos de alguna forma. Esos grupos de trabajo están divididos por regiones geográficas. En el caso de nosotros hay un grupo que trabaja, tiene su sede en Argentina, y uno hace la solicitud del programa. Es decir, uno debe llenar un formato que aparece sí disponible en internet para todos. Uno llena comprometiéndose a no utilizar el programa para fines comerciales, sino solamente para fines de investigación, fines de academia. Se compromete pues con su nombre y su apellido, bien informando que uno es estudiante de maestría o un estudiante de algún cuarto nivel de doctorado en alguna parte de la universidad, o está asociado a alguna universidad, o bien si sea de la empresa privada, digamos, está trabajando en asociación con alguien que participa en la academia, y entonces se compromete a no hacer uso comercial del programa, porque el programa no tiene una perspectiva comercial, sino una perspectiva esencialmente académica, y envía esa información ni siquiera por correo electrónico, sino uno tiene que enviarla por correo postal, en este caso a Argentina, Buenos Aires en Argentina, para hacer la solicitud formal, digamos, del uso del programa. Vale la acotación porque el ATP Draw que yo les he desplegado como plataforma en este webinar, no es un programa que contenga en sí el ATP. Digamos, el ATP está asociado a esa plataforma, puede trabajar con el ATP Draw, pero el ATP Draw per se, por sí solo, no contiene el ATP. Es necesario, dicho de otra forma, que uno haya solicitado el uso del programa con
el compromiso correspondiente de ser usado en el ámbito académico o para usos eventualmente académicos, a pesar de que uno esté intentando resolver un problema, digamos, del ámbito de la vida real, ¿no? E incluso puede estar trabajando para alguna empresa en particular, ¿no? Pero se hace siempre en asociación con la academia, porque el programa es de libre acceso, pero no se puede bajar de internet, sino que se solicita a estos grupos de trabajo. Como hay grupos perdón, de trabajo en América Latina, hay grupos de trabajo en otras partes del mundo, en efecto. Tal vez alguna otra preguntita. Bueno, sí, parece que no hay más preguntitas. Sí, bueno, agradecerles entonces a todos los participantes de este webinar. Ha sido un placer poder compartir algunos de mis conocimientos sobre este par de programas de simulación de circuitos eléctricos de potencia con ustedes, apreciado público virtual. Invitarlos, me queda no más sino invitarlos a que se puedan unir con nosotros para la aventura del conocimiento, para la aventura de la academia. Es sin duda una aventura poder investigar, poder profundizar en el conocimiento. Todo para el servicio de nuestros profesionales aquí en el Ecuador, todo eventualmente para la mejora de nuestro recurso humano, para poder ser mejores profesionales, poder ofrecer lo mejor de nosotros desde el conocimiento, desde la academia, para el sector público y para el sector privado, para el país, para el progreso del país, pues que es en última instancia, me parece a mí, el objetivo, digamos, de la preparación, más allá del provecho personal, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos obtener para un grado de cuarto nivel, ofrecido por la Universidad Politécnica Salesiana, está, digamos, la satisfacción de ver a nuestros profesionales ejercer con el conocimiento, poder ejercer exitosamente, bien sea en el ámbito de las empresas públicas o de las empresas privadas. Entonces, para mí ha sido un placer, un verdadero placer haber compartido estos poquitos conocimientos con ustedes y dejarlos aquí impresos de manera virtual en este webinar. Muy amables, muchas gracias por su asistencia y por la ayuda técnica que me han ofrecido para el desarrollo del webinar. Por aquí me están haciendo comentarios muy amables por las clases, muy interesantes los programas, en efecto. Los programas son súper interesantes. Yo después de tantos años todavía sigo aprendiendo en ellos, ¿no? Y me baso, digamos, en la capacidad que tienen, que ofrecen estos simuladores digitales para ofrecer las clases en el ámbito de la docencia y, por supuesto, para hacer investigación. Ustedes pueden revisar en las páginas web, se darán cuenta que tanto el MATLAB Simulink, ese entorno de programación MATLAB Simulink, como el entorno de programación y en el MTP-ATP son ampliamente utilizados en la academia, en las diferentes universidades a nivel internacional. Y muchos papers, muchas publicaciones especializadas y muchos libros comentan exhaustivamente y se dedican
incluso a exhibir ejercicios típicos, casos típicos, utilizando uno u otro entorno de programación. Entonces son programas de simulación digital muy utilizados en el ámbito de la academia, y muy utilizados, me parece a mí también, en el ámbito de las empresas privadas, unos más que otros. Ciertamente MATLAB Simulink sea más utilizado en las empresas privadas y posiblemente en las empresas del sector público los utilicen más el MTP-ATP. Sí, hacer una comparación con el DeepSilent, con el ETAP, es una pregunta siempre muy interesante, incluso cuando se hace la comparación entre el MTP-ATP y el MATLAB. Digamos que cada programa de simulación de circuitos de sistemas eléctricos de potencia tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades, por llamarlo de alguna forma. Todos resuelven sistemas eléctricos de potencia, pero a lo mejor la accesibilidad a la información del resultado puede ser más fácil en un entorno de programación que en el otro. Entonces es difícil que uno como docente, como ingeniero que ha tenido experiencia en la empresa privada, pueda dar una respuesta definitiva a si hay una ventaja decisiva de algunos de estos programas respecto de otros programas. Yo no me atrevería a tanto. Me parece intentar dar una respuesta definitiva arriesgado. Me parece que más bien podemos ver que hay algunas virtudes, algunas fortalezas para unos estudios en particular. Entonces, estudiar, cuando se va a hacer un estudio muy específico, por ejemplo, la apertura de una línea de transmisión, entonces se puede preferir, por ejemplo, se va a hacer un estudio de dinámica, disculpen, alguna dinámica transitoria para alguna de las máquinas sincrónicas, se puede preferir un software, un programa de simulación en particular respecto de otro. Usualmente lo que se hace dentro de la academia, en el área de investigación, y es lo que yo sugiero que se haga también en las empresas privadas, así como en la empresa pública, es que uno siempre utilice 2 o más programas de simulación. No quedarse nunca con un solo programa de simulación. Siempre es muy recomendable utilizar entonces pares de programas de simulación, donde uno de ellos estamos usualmente más seguros como investigadores, como profesionales, estamos más seguros de sus resultados. Bien sea porque esa información viene de una fuente muy confiable o porque esa información muy confiable fue revisada y cotejada, correlacionada de alguna forma con algún paper o con un conjunto de papers o trabajos de publicaciones especializadas o algún libro. Entonces consideramos que ese es nuestro modelo y entonces vamos haciendo la comparación con otro software. Por ejemplo, el caso de la MTP-ATP, para verificar el grado de similitud en los comportamientos de las variables que estamos interesados. Entonces decir o atreverse a decir que el DeepSilent es mejor para esto, el ETAP es mejor para esto, o el ATP-MTP es mejor para este, o el MATLAB Simulink es mejor para esto, entonces un poquito atrevido. Más bien lo que se hace es trabajar con 2 o 3 simuladores digitales simultáneamente y ver el grado de correlación en los resultados de interés. Yo, sin embargo, puedo hacer algún comentario en beneficio, por ejemplo, de cada uno de ellos. En el caso del MTP-ATP, puedo comentar que es un programa que cuando uno hace un montaje de un circuito, un sistema eléctrico de potencia en particular, el programa tiene la inmensa ventaja de que gracias, dado el algoritmo que emplea, es sumamente rápido en sus respuestas. Uno observa una corrida cualquiera en el MTP-ATP y uno se da cuenta que corre rápido, muy rápido. Tiene una flexibilidad enorme para manejar eventos transitorios con mucha rapidez. En cambio, cuando hace uno la comparación, por ejemplo, en el caso del tiempo de corrida, uno puede darse cuenta que MATLAB Simulink dentro de MATLAB
puede durar un poquito más de tiempo en las corridas, puede extenderse más en el tiempo. El tiempo de simulación, el tiempo de CPU de la máquina puede ser un poquito mayor en el caso del MATLAB Simulink. Pero eso depende mucho del sistema eléctrico de potencia que estemos trabajando. Prácticamente es un tú a tú con el ejercicio, con el proyecto o el programa, con el montaje o el sistema eléctrico de potencia que se esté trabajando. De tal forma que es un poquito casi que personal, ¿no? Esa percepción de que los tiempos puedan ser más cortos o más lentos. Eso es una primera aproximación a esa pregunta que es muy interesante, hacer una comparativa del programa. Pero yo creo que la respuesta más correcta es en el sentido de utilizar 2 o más programas de simulación digital, siendo que uno, digamos, tenemos mayor experticia, mayor confianza, y en el otro no tenemos mayor experticia o mayor confianza. Por ahí me parece debe ser enfocada la respuesta a la pregunta. Bueno, muy agradecidos también a ustedes. Alguien comenta aquí, excelente estadía que nos brinda la universidad para el estudio. Ciertamente, la universidad está para esto, para colaborar con el estudio, colaborar desde la academia, desde la investigación, digamos, al conocimiento que quienes lo consumen son los especialistas, los ingenieros, quienes la necesitan para su diario trabajo en las empresas públicas o privadas. Entonces la universidad está precisamente para esto, ciertamente. Así es, los esperamos en la maestría en electricidad que ofrece la Universidad Politécnica Salesiana. Yo los espero en particular. Muchísimas gracias a todos por su participación, por expresar sus dudas, poder haber participado en este webinar. Para mí, insisto, ha sido un enorme placer y los espero a ustedes aquí de nuevo en la academia. Si no por esta vía, por webinars, ojalá que también presencialmente.